3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado en el puesto 107 de 118 cadetes de la Academia Naval Imperial Japonesa. No fue un récord sobresaliente, pero la guerra le había enseñado lecciones que ninguna aula podría proporcionarle. Había ayudado a rescatar a los supervivientes del crucero pesado Makuma después de que los bombarderos estadounidenses devastaran el barco durante la batalla de Midway. Comprendió lo que el poder aéreo estadounidense podía hacer contra los barcos japoneses atrapados a plena luz del día y sin la cobertura de cazas adecuada. Sin embargo, el cuartel general imperial en Tokio no le había dado otra opción. Las tropas en estos transportes eran desesperadamente necesarias y cada ruta alternativa significaba una marcha de más de 140 millas a través de una jungla plagada de enfermedades y sin caminos. El convoy había partido del puerto de Shenzhen en Rabaul poco después de la medianoche del 1 de marzo, aprovechando los frentes de tormenta que proporcionarían un ocultamiento natural. Los destructores de Kimura incluían algunos de los buques más endurecidos por el combate de la Armada Imperial. Shiryuki, Shikonami, Uranomi, Tokitsuke, Yukayes, Asio, Arasio y Asagumo. Todos ellos habían sobrevivido a los brutales combates en torno al canal de Guadal. Sus tripulaciones eran veteranas de batallas nocturnas donde las tácticas de los destructores japoneses habían demostrado ser superiores a las de las fuerzas estadounidenses. Pero esto era diferente. Era de día en unas aguas donde los aviones terrestres estadounidenses tenían supremacía. El teniente general Atazo Adachi, comandante del 18. Grados Ejército japonés, viajó a bordo del destructor Tokitsuke, mientras que el teniente general Aidamitsu Nakano, de la 51ª División, había viajado a bordo del Yukes. La presencia de oficiales de tan alto rango subrayó la importancia crítica del convoy. No se trataba de tropas prescindibles, sino de formaciones de élite cuya llegada a la podía determinar si Japón mantenía su posición en Nueva Guinea o veía cómo se derrumbaba toda la campaña. En su cuartel general de Port Moresby, el teniente general George Churchill Caney estudió las fotografías de reconocimiento del convoy japonés con la intensidad de un cazador que examina huellas. Kenny había llegado al suroeste del Pacífico en julio de 1942 y encontró a las fuerzas aéreas del general Douglas MacArthur desmoralizadas e ineficaces. Las tácticas de bombardeo tradicionales habían demostrado ser inútiles contra barcos en movimiento, y los ataques a altitud media consiguieron índices de impacto inferiores al 1%.
Pero Kenny poseía algo que a sus predecesores les faltaba. 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión: evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado en el puesto 107 de 118 cadetes de la Academia Naval Imperial Japonesa. No fue un récord sobresaliente, pero la guerra le había enseñado lecciones que ninguna aula podría proporcionarle. Había ayudado a rescatar a los supervivientes del crucero pesado Makuma después de que los bombarderos estadounidenses devastaran el barco durante la batalla de Midway. Comprendió lo que el poder aéreo estadounidense podía hacer contra los barcos japoneses atrapados a plena luz del día y sin la cobertura de cazas adecuada. Sin embargo, el cuartel general imperial en Tokio no le había dado otra opción. Las tropas en estos transportes eran desesperadamente necesarias y cada ruta alternativa significaba una marcha de más de 140 millas a través de una jungla plagada de enfermedades y sin caminos. El convoy había partido del puerto de Shenzhen en Rabaul poco después de la medianoche del 1 de marzo, aprovechando los frentes de tormenta que proporcionarían un ocultamiento natural. Los destructores de Kimura incluían algunos de los buques más endurecidos por el combate de la Armada Imperial. Shiryuki, Shikonami, Uranomi, 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión: evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado 3 de marzo de 1943.
Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo.
Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado en el puesto 107 de 118 cadetes de la Academia Naval Imperial Japonesa. No fue un récord sobresaliente, pero la guerra le había enseñado lecciones que ninguna aula podría proporcionarle. Había ayudado a rescatar a los supervivientes del crucero pesado Makuma después de que los bombarderos estadounidenses devastaran el barco durante la batalla de Midwa. Comprendió lo que el poder aéreo estadounidense podía hacer contra los barcos japoneses atrapados a plena luz del día y sin la cobertura de cazas adecuada. Sin embargo, el cuartel general imperial en Tokio no le había dado otra opción. Las tropas en estos transportes eran desesperadamente necesarias y cada ruta alternativa significaba una marcha de más de 140 millas a través de una jungla plagada de enfermedades y sin caminos. El convoy había partido del puerto de Shenzhen en Rabaul poco después de la medianoche del 1 de marzo, aprovechando los frentes de tormenta que proporcionarían un ocultamiento natural. Los destructores de Kimura incluían algunos de los buques más endurecidos por el combate de la Armada Imperial. 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del teniente general George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión: evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulación, 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del teniente general George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión: evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulaciones escrutando el horizonte en busca de los bombarderos estadounidenses que sabían que vendrían. Kimura se había graduado en el puesto 107 de 118 cadetes de la Academia Naval Imperial Japonesa. No fue un récord sobresaliente,
pero la guerra le había enseñado lecciones que ninguna aula podría proporcionarle. Había ayudado a rescatar a los supervivientes del crucero pesado Makuma después de que los bombarderos estadounidenses devastaran el barco durante la batalla de Midway. Comprendió lo que el poder aéreo estadounidense podía hacer contra los barcos japoneses atrapados a plena luz del día y sin la cobertura de cazas adecuada. Sin embargo, el cuartel general imperial en Tokio no le había dado otra opción. Las tropas en estos transportes eran desesperadamente necesarias y cada ruta alternativa significaba una marcha de más de 140 millas a través de una jungla plagada de enfermedades y sin caminos. El convoy había partido del puerto de Shenzhen en Rabaul poco después de la medianoche del 1 de marzo, aprovechando los frentes de tormenta que proporcionarían un ocultamiento natural. Los destructores de Kimura incluían algunos de los buques más endurecidos por el combate de la Armada Imperial. Shiryuki, Shikonami, Uranomi, Tokitsuke, Yukayes, Asia, 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible. 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo japonés de Los Ángeles a cualquier coste y utilizando cualquier medio necesario. El sol de la mañana ascendía sobre el mar de Bismarck mientras el almirante Kimura se encontraba en el puente de su buque insignia. El destructor Shiryuki, detrás de él, extendía una formación que representaba el último intento desesperado de Japón por reforzar Nueva Guinea por mar. 8 barcos de transporte se balanceaban entre las olas. Sus bodegas estaban repletas de soldados, municiones, combustible y el futuro de las operaciones japonesas en el suroeste del Pacífico. A su alrededor, 8 destructores mantenían una pantalla protectora. Sus cañones antiaéreos apuntaron hacia el cielo. Tripulación, 3 de marzo de 1943. Mar de Bismarck frente a Nueva Guinea. El contraalmirante Masatomi Kimura al mando del escuadrón de destructores 3 con 8 destructores que escoltan 8 transportes repletos de 6.900 tropas de la 51 División del Ejército Imperial Japonés. Los bombarderos medianos B-25 Mecho de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Teniente General George Caney, cada uno modificado con 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparadas hacia adelante por el mayor Paul Gunn. La misión evitar el refuerzo. Desde su nuevo buque insignia, podía ver la magnitud del desastre que se desarrollaba a su alrededor.
Los 8 transportes se estaban hundiendo o incendiando, mientras que 3 de sus 8 destructores se habían hundido o habían sufrido daños fatales. El refuerzo cuidadosamente planeado de Los Ángeles se había convertido en una masacre en la que miles de tropas de élite japonesas murieron antes de poder disparar un tiro en defensa de Nueva Guinea. Los 4 destructores sobrevivientes, Shikonami, Yukayes, Uranomi y Asagumo, comenzaron inmediatamente las operaciones de rescate, sacando a los sobrevivientes del agua cubierta de petróleo tan rápido como sus tripulaciones pudieron hacerlo. Estos barcos habían sido diseñados para transportar aproximadamente 240 oficiales y hombres cada uno, pero ahora llevaron a bordo a cientos de sobrevivientes adicionales de los barcos hundidos. El hacinamiento se volvió tan grave que algunos destructores tenían sobrevivientes atados a sus cubiertas, expuestos a ataques aéreos posteriores, pero vivos cuando de otra manera podrían haberse ahogado. El teniente general George Caney observó con satisfacción los informes iniciales sobre el éxito de su ataque. Pero comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Las estimaciones de inteligencia sugerían que más de 6.000 soldados japoneses habían estado a bordo de los transportes del convoy, y muchos de estos hombres todavía estaban vivos en el agua o en los botes salvavidas y las embarcaciones de desembarco que habían sobrevivido a los ataques iniciales. Si estos sobrevivientes llegaban a la costa, aún podían reforzar la guarnición de Les y potencialmente estabilizar las posiciones japonesas en Nueva Guinea. La decisión que convertiría la batalla del Mar de Bismarck en uno de los episodios más controvertidos de la Guerra del Pacífico se produjo durante la conferencia de personal de Kenny en la tarde del 3 de marzo. El mayor general Anders Whitehead, comandante adjunto de Kenny, señaló que cientos de japoneses aún estaban vivos en botes salvavidas, balsas y embarcaciones de desembarco esparcidas por el área de batalla. Muchas de estas embarcaciones tenían motores pequeños y potencialmente podrían llegar a la costa de Nueva Guinea en cuestión de días. Incluso aquellos que se quedan sin electricidad podrían quedar a la deriva en la costa o ser rescatados por submarinos japoneses. La respuesta de Kenny sería recordada décadas después por la tripulación aérea que recibió sus órdenes. Quiero que todos los malditos japoneses en el agua sean asesinados. No quiero que ninguno de ellos llegue a la orilla otra vez para pelear con nosotros. El lenguaje de los generales reflejaba tanto la intensidad del combate de la Guerra del Pacífico como el cálculo de que eliminar a estos sobrevivientes era una necesidad militar. No se trataba de marineros mercantes ni pasajeros civiles, sino tropas de combate de élite cuya supervivencia podría tener un impacto directo en futuras batallas. Las órdenes enviadas a los escuadrones aliados en la tarde del 3 de marzo fueron descritas eufemísticamente como operaciones de limpieza, pero su intención era inconfundible. Los aviones debían buscar y atacar cualquier bote salvavidas, balsa u otro buque que contuviera sobrevivientes japoneses. La justificación proporcionada a la tripulación aérea enfatizó que estos hombres eran soldados que se unirían a la lucha si eran rescatados, no víctimas indefensas de un naufragio con derecho a misericordia. Algunos pilotos aceptaron este razonamiento sin cuestionarlo, mientras que otros tuvieron dificultades para aceptar órdenes que parecían violar los conceptos tradicionales del honor militar. El Escuadrón 30 de la Real Fuerza Aérea Australiana recibió las primeras órdenes específicas de ametrallar a los supervivientes japoneses. En la tarde del 3 de marzo, 10 cazas de proa Bristol despegaron de Melbourne con instrucciones de localizar y destruir cualquier barcaza, bote salvavidas o balsa que aún estuviera a flote en el área de batalla. Los pilotos encontraron sus objetivos dispersos en casi 20 millas cuadradas de océano. Embarcaciones de desembarco tipo A y tipo B cargadas con entre 30 y 90 supervivientes cada una, barcos estándar,
botes salvavidas que transportaban entre 6 y 12 hombres y balsas improvisadas construidas con escombros. El teniente de vuelo Ronald Yoren dirigió el primer ataque sistemático con ametrallamiento contra los supervivientes japoneses. Sus cazas de proa, 4 cañones de 20 milímetros, destrozaron una lancha de desembarco de Taipei cargada con aproximadamente 60 soldados. Los proyectiles explosivos diseñados para destruir aviones demostraron ser devastadoramente efectivos contra embarcaciones no blindadas, convirtiendo la madera y el metal en astillas mortales que mataron o hirieron a todos los que estaban a bordo. El compañero de Yurin atacó una segunda nave de desembarco con resultados similares, dejando solo escombros y cuerpos flotando en el agua que rápidamente se volvió roja con sangre. El impacto psicológico en las tripulaciones aéreas aliadas variaba dramáticamente dependiendo del temperamento individual y la experiencia de combate previa. Algunos pilotos, particularmente aquellos que habían presenciado atrocidades japonesas contra prisioneros o civiles, abordaron las misiones de ametrallamiento con entusiasmo. Otros encontraron los ataques profundamente perturbadores y luego describieron sentimientos de náuseas y vergüenza que persistieron mucho después de que terminó la guerra. Los comandantes de escuadrón generalmente apoyaban las misiones como necesidades militares aunque reconocían la ambigüedad moral involucrada. Las tripulaciones de los B-25 estadounidenses recibieron órdenes similares el 4 de marzo, con instrucciones específicas de buscar y destruir a cualquier superviviente o barco de rescate japonés restante. El capitán Charles Howe, del 90º Escuadrón de Bombardeo, informó haber atacado un grupo de botes salvavidas y balsas aproximadamente a 40 millas al sureste de Fenskiven, gastando 2.500 rondas de munición calibre 50 durante 3 pasadas de ametrallamiento. Su informe posterior a la acción señaló que el personal que se encontraba en el agua había sido definitivamente puesto fuera de combate. Eufemismo militar para referirse a una matanza en masa que evitaba el reconocimiento explícito de lo ocurrido. La caza sistemática de supervivientes japoneses continuó durante 3 días después de la batalla principal, con aviones aliados que se extendían a lo largo de cientos de millas cuadradas de océano para garantizar que nadie escapara. Las lanchas torpederas del Escuadrón de la Armada de Estados Unidos también participaron utilizando sus ametralladoras para atacar a los supervivientes a quemarropa durante las operaciones nocturnas. El teniente comandante Barry Arkens lideró 8 lanchas PT en estos ataques, informando más tarde de la destrucción de numerosos botes salvavidas y la muerte de cientos de soldados y marineros japoneses. Los submarinos japoneses I-17 y I-26 intentaron operaciones de rescate durante la noche del 4 y 5 de marzo, logrando recuperar a 275 supervivientes antes de que las patrullas aéreas aliadas les obligaran a sumergirse. Estos submarinos representaban la tecnología submarina más avanzada de Japón, pero solo podían albergar a una fracción de los hombres que aún vivían en el agua. Los comandantes de los submarinos se enfrentaron a decisiones angustiosas sobre a quién rescatar, a menudo obligados a dejar atrás a los hombres heridos y subir a bordo a aquellos con mejores posibilidades de sobrevivir. La complejidad moral de las operaciones de ametrallamiento se hizo evidente en las reacciones muy variables de las tripulaciones aéreas aliadas. El copiloto, el teniente primero John Dunnigan, del 45º Escuadrón de Bombardeo, escribió en su diario: "Nuestra destrucción no fue por piedad. Simplemente, para nosotros, todos los soldados japoneses se habían convertido en objetos aniquilados, no necesariamente crueles, pero siempre a fondo". Esta deshumanización del enemigo reflejó meses de combate brutal en los que rara vez se dio cuartel por ninguno de los dos bandos. Otras tripulaciones aéreas tuvieron dificultades para acatar órdenes que parecían violar conceptos fundamentales del honor militar.
Varios pilotos australianos informaron sentirse disgustados por atacar a supervivientes indefensos. Si bien algunas tripulaciones estadounidenses cuestionaron si las misiones de ametrallamiento se ajustaban al derecho internacional, los comandantes de escuadrón generalmente abordaron estas preocupaciones enfatizando la necesidad militar de prevenir el refuerzo enemigo y recordando a las tripulaciones las atrocidades japonesas cometidas contra prisioneros y civiles aliados. El impacto estratégico de la batalla del Mar de Bismarck se extendió mucho más allá de la destrucción inmediata del convoy de Kimura. La almirante Isuroko Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa, describió la derrota como increíble y un golpe demoledor que alteró fundamentalmente la capacidad de Japón para operar en el Pacífico suroccidental. La pérdida de 8 transportes y 4 destructores representó una parte significativa de la flota mercante restante de Japón. Buques que no pudieron ser reemplazados debido al impacto de la guerra submarina estadounidense en los materiales de construcción naval japoneses. Más importante aún, la batalla demostró que Japón ya no podía mover grandes convoys a través de aguas controladas por aeronaves terrestres aliadas. Los futuros esfuerzos de refuerzo tendrían que depender de submarinos, pequeñas embarcaciones costeras y las peligrosas rutas terrestres que los planificadores japoneses esperaban evitar. Este estrangulamiento logístico resultaría decisivo en la campaña de Nueva Guinea, obligando a las fuerzas japonesas a luchar con suministros y refuerzos inadecuados mientras la fuerza aliada seguía aumentando. Las implicaciones legales internacionales del ametrallamiento de supervivientes no se aclararían hasta después del final de la guerra. La Convención de Ginebra de 1949 prohibía específicamente los ataques contra militares náufragos, una disposición que muchos historiadores creen que estuvo directamente influenciada por incidentes como la Batalla del Mar de Bismarck. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, ninguna ley internacional clara protegía a los militares supervivientes de buques de guerra hundidos, dejando. Los comandantes debían tomar decisiones basadas en la necesidad militar y la moral personal. La guerra submarina alemana ofreció un caso paralelo que puso de relieve la ambigüedad moral en torno a los ataques a supervivientes. El incidente de Laconia, en septiembre de 1942, vio al U-Boot U-156 alemán intentar rescatar a supervivientes de un transporte británico torpedeado, pero fue atacado por aviones aliados mientras desplegaba banderas de la Cruz Roja. Este incidente condujo a la Orden de Laconia, que prohibía a los submarinos alemanes intentar operaciones de rescate, condenando a muerte a miles de marineros mercantes aliados en ataques posteriores. Las similitudes entre el incidente de Laconia y el ametrallamiento del Bismarck reflejaban la mentalidad de guerra total que caracterizó el combate de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los comandantes alemanes como los aliados se enfrentaron a situaciones en las que los conceptos tradicionales del honor militar entraban en conflicto con lo que percibían como necesidad militar. Las decisiones resultantes a menudo implicaban aceptar compromisos morales impensables en conflictos anteriores, pero que parecían justificados por lo que estaba en juego en la guerra global. El análisis posbélico de la batalla del Mar de Bismarck reveló hasta qué punto las tácticas revolucionarias habían transformado la guerra naval. El bombardeo de saltos, la creación de Paul Gunn y Atlanta había demostrado ser más eficaz contra buques que el bombardeo de precisión tradicional a gran altitud. La concentración de potencia de fuego lograda por los B-25 modificados con cañones superó la de muchos cazas contemporáneos, conservando al mismo tiempo la capacidad de carga de bombas de los bombarderos medianos. Estas innovaciones influirían en el diseño y las tácticas de las aeronaves durante décadas tras el fin de la guerra. El coste humano de la batalla reflejó la brutalidad general del combate de la Guerra del Pacífico.
Las bajas japonesas ascendieron a aproximadamente 3.000 muertos y desaparecidos, incluyendo a muchos de los soldados de élite de la 51ª División designados para defender Lee. Las bajas aliadas ascendieron a tan solo 13 tripulantes y 4 aeronaves, una proporción que demostraba la abrumadora ventaja obtenida mediante la innovación tecnológica y la sorpresa táctica. Sin embargo, para las familias de los soldados y marineros japoneses caídos en la batalla, las estadísticas no ofrecían mucho consuelo. El almirante Masahito Kimura sobrevivió a sus heridas y fue evacuado a Japón para recibir tratamiento médico, pero su carrera terminó con la derrota en el mar de Bismarck. Las entrevistas posteriores a la guerra revelaron su continua amargura por la insuficiente cobertura aérea proporcionada a su convoy y las expectativas poco realistas depositadas en las fuerzas navales, operando dentro del alcance de aeronaves terrestres enemigas. Como muchos oficiales japoneses, Kimura se esforzaba por comprender cómo las ventajas iniciales de su país en la aviación naval habían sido revertidas por completo por la producción industrial y la innovación táctica estadounidenses. La tripulación que participó en el ametrallamiento de supervivientes cargó con sus experiencias de diferentes maneras a lo largo de sus vidas. Algunos, como el capitán Charles Howe, continuaron defendiendo las misiones como necesidades militares que acortaron la guerra y salvaron vidas aliadas. Otros, en particular quienes presenciaron la destrucción de botes salvavidas llenos de heridos, lidiaban con recuerdos que ninguna justificación militar podía resolver por completo. El impacto psicológico de estas misiones contribuyó a lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. El mayor Paul Gunn continuó perfeccionando las modificaciones de sus aeronaves a lo largo de la guerra, desarrollando finalmente variantes del B-25 que llevaban hasta 18 ametralladoras de disparo frontal. Sus innovaciones influyeron en el diseño de aviones de ataque especializados como el Douglas A-26 Invader, que incorporaba muchas de las lecciones aprendidas de los B-25 modificados. La motivación personal de Gunn nunca flaqueó. Todo soldado o marinero japonés. La muerte fue un enemigo menos que podría amenazar a su familia, que seguía atrapada en Filipinas. El general Douglas MacArthur describió la batalla del mar de Bismarck como uno de los combates más completos y aniquiladores de todos los tiempos. Una retórica que reflejaba tanto la magnitud de la victoria como el valor propagandístico de demostrar la superioridad aérea aliada. La importancia estratégica de la batalla se hizo evidente en los meses siguientes, a medida que las fuerzas japonesas en Nueva Guinea se encontraban cada vez más aisladas e incapaces de recibir refuerzos o suministros adecuados. La derrota recayó sobre las fuerzas aliadas en septiembre de 1943, seguidas por otras fortalezas japonesas a medida que avanzaba la campaña. El legado tecnológico de la batalla se extendió más allá de la aviación a cuestiones más amplias de innovación y adaptación militar. El éxito del bombardeo con saltos demostró el valor de desafiar la doctrina establecida cuando las circunstancias exigían nuevos enfoques. El bombardeo tradicional a media altitud había demostrado ser ineficaz contra los buques. Pero la modificación creativa de las aeronaves y tácticas existentes había logrado resultados devastadores. Este patrón de innovación bajo presión caracterizaría gran parte del desarrollo tecnológico estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Las cuestiones morales planteadas por el ametrallamiento de los supervivientes siguen siendo objeto de debate histórico 8 décadas después de la batalla. Los historiadores militares. En general, se reconocen las misiones como violaciones del honor militar tradicional, al tiempo que se señala la ausencia de un derecho internacional claro que regule estas situaciones durante la Segunda Guerra Mundial.
El desarrollo de protecciones específicas para el personal militar náufrago en las convenciones de Ginebra de 1949 representó un reconocimiento explícito de que tales incidentes no debían repetirse en conflictos futuros. La comprensión contemporánea de la batalla debe considerar el contexto de la brutalidad de la Guerra del Pacífico que influyó en el comportamiento de todos los participantes. Las fuerzas japonesas habían establecido patrones de trato a los prisioneros con extrema crueldad, mientras que las fuerzas aliadas habían presenciado atrocidades que despertaron deseos de venganza. La deshumanización mutua resultante de este ciclo de violencia hizo que decisiones como el ametrallamiento del superviviente fueran más probables, incluso cuando los participantes individuales comprendían la complejidad moral que implicaba. La batalla del Mar de Bismarck demostró en última instancia tanto la devastadora eficacia de las tácticas militares innovadoras como los compromisos morales que la guerra total impuso a todos los participantes. El convoy del almirante Kimura había representado la última esperanza realista de Japón de reforzar Nueva Guinea por mar, mientras que la respuesta del general Kenney había garantizado que tales intentos no se repitieran. El precio de la victoria estratégica incluyó no solo a los 3.000 militares japoneses que murieron en la batalla y sus secuelas, sino también la carga moral que soportaron las tripulaciones aéreas aliadas que participaron en el ametrallamiento de los supervivientes. Las innovaciones tecnológicas impulsadas durante la batalla influirían en la aviación militar durante décadas, mientras que las cuestiones morales planteadas por el ametrallamiento de los supervivientes contribuirían al desarrollo del derecho internacional humanitario. Ambos legados reflejan la compleja naturaleza de la innovación militar en tiempos de guerra, donde la necesidad táctica y la consideración moral a menudo entran en conflicto de maneras que parecen irreconciliables. Los hombres que lucharon y murieron en el Mar de Bismarck merecen ser recordados no solo por su valentía y sacrificio, sino también por las difíciles decisiones morales que les impusieron las circunstancias. Al ponerse el sol el 5 de marzo de 1943, las aguas del Mar de Bismarck contenían solo escombros y cadáveres que marcaban el lugar donde el último intento de Japón de reforzar Nueva Guinea por mar había fracasado catastróficamente. Las implicaciones estratégicas moldearían el resto de la Guerra del Pacífico, mientras que las cuestiones morales planteadas por el ametrallamiento de los supervivientes influirían en el derecho internacional y la ética militar de las generaciones venideras. Al final, la batalla representó tanto la devastadora eficacia de la industria estadounidense, la innovación y la complejidad moral que caracterizaron el ambiente de guerra total de la Segunda Guerra Mundial.